Buenas noches, doctor. Pues buenas noches a todas y a todos. Sean una vez más bienvenidas y bienvenidos a Temas Selectos de Derecho Penal, el programa del Colegio Mexicano de la Oralidad Penal, que como en todas nuestras emisiones tenemos temas de gran envergadura y de gran interés para todas y todos ustedes. Esta tarde estaremos hablando del tema la importancia de las ciencias extrajurídicas en el proceso, a cargo del señor juez Cristóbal Urrutia Fernández. Maestro Víctor, buenas noches. Por favor, preséntenos a nuestro Muy invitado. buenas noches, doctor Eduardo Martínez Bastida. Muy buenas noches, doctor Cristóbal Urrutia Fernández. Es un honor contar con la presencia de ambos. Me voy a permitir leer la reseña curricular del juez Cristóbal Urrutia Fernández. El señor juez Cristóbal Urrutia Fernández es juez del Sistema Procesal Penal Acusatorio en materia de justicia para adolescentes del Poder Judicial de la Ciudad de México. Es egresado de la Universidad del Valle de México. Cuenta con especialidad en juicio oral y proceso penal acusatorio por el Instituto Nacional de Ciencias Penales, INACIPE. Es maestro en ciencias penales con especialización en ciencia jurídico-penal por el INACIPE. Es maestro en Derecho Procesal Constitucional por la Facultad de Derecho de la Universidad Panamericana. Cursó la maestría en estudios judaicos por la Universidad Hebraica de México. Asimismo es doctor en Derecho Constitucional por la UTEP, Instituto de Ciencias Jurídicas de Estudios Superiores. Cuenta con un diplomado en Interpretación y Argumentación Jurídica por la Facultad de Derecho de la Universidad Panamericana. Asimismo cuenta con un diplomado en Derechos Humanos con el diplomado doctor Jorge Carpizo, a 75 años de su natalicio, que cursó en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Cuenta con un diplomado en Neurociencias y Derecho por la Fundación INECO, Instituto de Neurología Cognitiva de Argentina. Cuenta con el curso, por favor, sus micrófonos, compañeros. Abogado Bruno. Cuenta con el reconocimiento de doctorado honoris causa, otorgado por el Colegio Internacional de Profesionistas en la Cumbre Mundial del Conocimiento. Es miembro honorario académico del Biobanco Nacional de Demencias por la dirección del Biobanco Nacional de Demencias. Bueno, pues como ya dije, es juez del Sistema Integral de Justicia para Adolescentes. Sea bienvenido, doctor Urrutia. Doctor, tiene apagado su micrófono. Perdón. Decía que muchas gracias por la invitación y muy contento de estar aquí con ustedes. A sus órdenes. Muchas gracias, doctor. Esa manera de introducción, ¿qué nos puede comentar sobre el tema de esta charla? Bueno, soy muy afortunado de la invitación que me hiciste, y cuando me preguntaste de qué podríamos hablar, te comentaba o te proponía más bien, ¿no?, de hablar un poco de algo más que el derecho, no porque el derecho no sea ya de por sí abundante estudiarlo, también sí que cursamos toda una universidad con 10 semestres, ¿no? Bueno, en algunos casos, en otros menos, pero hay maestrías, hay doctorados para poder especializarnos, para poder profundizar en los temas del derecho, pero hablar de otro tipo de cosas que además le sirven al derecho o que complementan el derecho, hoy en día es, desde mi punto de vista, sumamente importante y relevante, tomando como base mi experiencia como operador del sistema de justicia juvenil, propiamente como juez, pero sí es importante comentar que lo que aquí voy a decir a comentar
Bueno, es una perspectiva personal. Es una perspectiva personal que no es ni la verdad absoluta, ni se debe de tomar como paradigma, mucho menos que eso, sino simplemente, pues, aprovechando la oportunidad que me das, querido amigo, de aquí poder expresar las ideas, pues tanto valen las mías como las de todos. Entonces, no es verdad absoluta, solamente es una percepción de cómo yo veo las cosas, de cómo yo veo el mundo, de cómo yo veo la realidad, de cómo yo veo el contexto social, jurídico, la problemática, las problemáticas de nuestra sociedad, lo que tiene que ver con la comisión de delitos, con lo que tiene que ver con los sistemas jurídicos, y que en esa virtud, y tomando como base, como ya lo comenté, mi experiencia como juez, pues, y he llegado a la conclusión, quizás una conclusión preliminar, de que el derecho no nos basta para poder resolver una cuestión que tiene que ver con el fenómeno de la delincuencia. Entonces, esto sería como un primer punto, ¿no? El derecho tiene sus características, tiene sus bases, tiene sus teorías, tiene sus alcances, tiene sus fines, tiene sus propósitos, y me refiero tanto, digamos, en el contexto del derecho penal, me refiero a la dogmática penal, también al proceso penal, ahora acusatoria, ¿sí? A materias que estamos más relacionadas con ellas, como la criminología o la criminalística. Entonces, el derecho tiene mucho que ofrecer y tiene herramientas muy importantes para poder comprender el fenómeno de la delincuencia o el fenómeno de la conducta delictiva. Pero desde mi punto de vista, el derecho no nos ofrece todas las respuestas. No nos ofrece todas las respuestas. Entonces, eso sería, ¿no? Como en primera de cuentas. Pues es importante decir que para poder hablar de otro tipo de ciencias, otro tipo de conocimientos extrajurídicos o extrajudiciales, pues sí se requiere de una preparación, de una capacitación complementaria para aquellos que ya hace años o hace un tiempo, o sea, egresamos de la facultad o de la universidad o de la licenciatura, en tanto que para aquellos que apenas van a ingresar, pues es importante, ¿no? Que se vayan repensando las materias que se deben de incorporar a la currícula, a efecto de dotar a los futuros operadores del sistema de una perspectiva pues más filosófica y científica de los sistemas de justicia. Como comentaba, porque desde mi perspectiva, el derecho no nos ofrece todas las respuestas, no nos da todas las herramientas para llevar a cabo un debido abordaje, ya sea para comprender la conducta, para analizarla, para estudiarla y para dar una respuesta puntual a cada comportamiento humano delictivo o que se califica como delictivo. También me gustaría comentar que, bueno, el derecho, pues básicamente se enfoca al deber ser. Los abogados somos formados, ¿sí? En esta lógica del deber ser. Evidentemente dependerá de cada programa de estudios, de cada facultad, de cada universidad, de cada institución educativa, dotar a los estudiantes de una formación que tiene que ver también con el ser.
desde mi punto de vista, hemos dejado al ser de lado y nos hemos ocupado más del deber ser. Y cuando estudiamos, muchos de nosotros, el derecho penal, desde la dogmática, nos dimos cuenta, bueno, yo ahora me doy cuenta en retrospectiva, que realmente del ser, pues conocemos muy poquito. Realmente nos enseñan, ¿no? En la teoría del delito, o la primera esfera del delito, y bueno, la conducta, la tipicidad, la anticuidad, la culpabilidad. Pero quisiera decir que como abogados, o al menos en mi experiencia, vemos únicamente el comportamiento delictivo, pero no sus causas generadoras, no el contexto de esa conducta. Pareciera que las personas solamente cometen conductas delictivas porque quieren cometer conductas delictivas. Pero esto no es así a la luz de las diversas ramas de la ciencia. Hay factores biológicos, psicológicos, medioambientales, culturales, que a lo largo de la vida del ser humano, de las personas, van moldeando su personalidad, su carácter y su toma de decisiones. Estos aspectos biopsicosocioculturales afectan su toma de decisiones. También afectan cómo sienten, cómo piensan y cómo expresan, ¿no? Todo su ser en sociedad. Entonces, por eso es importante, como comentaba, que como abogados podamos tener una preparación, una capacitación, una actualización desde las ciencias extrajudiciales. Y no solamente desde las ciencias duras, ¿no? Sino también desde la filosofía, desde la psicología, desde la neurociencia. Porque cuando hablamos de ciencias duras realmente, pues nos estaríamos refiriendo propiamente a las matemáticas. Todo lo demás, ¿no? Todo lo demás, bueno, está sujeto a interpretación y tan es así que por eso existe una filosofía de la ciencia, ¿no? Una filosofía de la ciencia. Como dijera Peirce, una ciencia sin filosofía, pues no es más que un accidente técnico. Repito, una ciencia sin filosofía, pues no es más que un accidente técnico. Y una filosofía sin ciencia, bueno, puede derivar en una creencia personal o en una cuestión de fe o de religión, ¿no? Entonces, esto me gustaría comentar, o esto comento como en un primer momento, amigo. Sí, muy interesante, doctor. Y propiamente en su materia, que es la de justicia para adolescentes, ¿qué ciencias se pueden contemplar en relación al actuar de los menores infractores o de los adolescentes infractores? Sí, es muy oportuna la pregunta, amigo, porque fíjate que, al menos en mi experiencia, gracias a la justicia de adolescentes, yo me empecé a dar cuenta de la necesidad de conocer de algo más que el derecho penal, que el derecho procesal penal, que el derecho de ejecución de las sanciones. Fíjate que en la ley nacional que regula este sistema de justicia especializada, en su artículo 23, párrafo 3º, nos habla que como parte de la especialización, los operadores del sistema debemos tomar conocimiento de cuáles son las circunstancias, de cuáles son los factores, de cuáles son los aspectos por los cuales un adolescente comete una conducta delictiva. Caray, esto no nos lo da el derecho penal.
incluso si nosotros revisamos los tipos penales que se tipifican en las diversas legislaciones locales o federal y que prescriben los delitos, nos damos cuenta que tales descripciones no requieren del móvil, ¿no? Como se le conoce en el sistema anglosajón. ¿Cuál es el móvil del delito? Yo cuando pues tomé mis clases de Derecho Penal en la universidad hace 1000 años, ¿no? Hace 1000 años, pues a mí me dijeron que el móvil del delito no era parte de la dogmática penal. Quizá algunos tipos penales, de acuerdo a la teoría final de la acción, cuando se incorporan los elementos del tipo penal en el 94, si no mal recuerdo, en nuestro derecho penal mexicano, nos hablaban de los elementos subjetivos del tipo, o sea, como que los ánimos, el propósito, ¿no? Pongo como ejemplo en el robo, ¿no? El ánimo de apropiación. Es decir, si no hay un ánimo de apropiación, entonces propiamente podríamos hablar de que hay una atipicidad, porque alguien podría, por ejemplo, tomar una bicicleta que no es suya, pero está convencido que sí lo es. Está convencida esa persona que sí lo es porque es la marca, porque es el color, y de primera de cuentas se da cuenta que, y de primera de cuentas pues toma la bicicleta, ¿no? Quizá después, no sé, con más cautela, con más cuidado se da cuenta que tiene ciertos accesorios que realmente él no le había puesto a su bicicleta, ¿no? Entonces tiene de dos, o regresar la bicicleta o llevarse la bicicleta. O cuántas veces, no, bueno, no sé cuántas veces, pero otro ejemplo que podría poner es que a alguien en el ballet parking le entregan un vehículo que no es el suyo, ¿no? Pero sí es la marca. Y de repente te subes al vehículo y te das cuenta que no es el tuyo porque tiene, no sé, un aromatizante. Y dices, ah, caray, yo no, ¿cuándo se lo puse, no? Y todavía te cuestionas si es tuyo o no es tuyo. Bueno, tienes la oportunidad de regresar el vehículo o llevártelo, ¿no? Entonces, pero de inicio, cuando se entra en posesión del objeto, no se tenía el ánimo de apropiación. Entonces, de entrada no se daría o no se actualizaría ese elemento subjetivo del injusto o del autor, ¿no? No había un propósito de apropiación. Pues hubo un error ahí en el objeto, pero pues, en fin. A más de esto, al derecho penal no le ocupa las motivaciones por las cuales una persona comete una conducta de robo, homicidio, fraude, ¿qué más? Violación, venta de droga, la que ustedes gusten, ¿sí? El derecho penal no, propiamente no le interesa ese tipo de aspectos. Podría pensarse que no es necesario exigirle al derecho penal, ¿sí? En la construcción del tipo, que también se precise la actualización o el acreditamiento de las razones por las que el sujeto cometió la conducta. Entonces, como esto no se exigía desde la dogmática penal, pues no se analizaba en el proceso. Sin embargo, y por eso comentaba, es gracias a la justicia de adolescentes que afortunadamente yo me pude percatar que había una exigencia por parte de la ley nacional, pero que a su vez no me exigía el derecho penal. Entonces, ¿cómo complementaba yo estas situaciones? Primero pensé, pues es que esto no tiene cabida en el derecho penal, ¿no? Esto no es necesario acreditarlo porque pues, va más allá de lo que a mí me enseñaron en la universidad, va más allá de lo que me exige, ¿no? El derecho penal. Entonces no tengo la necesidad de acreditarlo. Claro, esta primera respuesta que yo me di, pues es en el contexto de una preparación o de un plan de estudio, con base en un plan de estudios, pues de hace 20, 30 años, en donde no había, en donde realmente pues no existía como tal la neurociencia, ¿no? Por citar un ejemplo. Sin embargo, pues el pensamiento humano evoluciona. El pensamiento humano evoluciona. ¿Por qué?
porque el cerebro evoluciona. Imagínense ustedes que todavía en el siglo XXI, pues estuviéramos hablando de las ordalías y que pensáramos en los juicios de Dios. Y entonces, que estuviéramos confiando en que si el supuesto agresor o delincuente no se quemara por poner el hierro ardiente en sus manos, es inocente. En cambio, si se quema es culpable. O si lo aventamos al río y se ahoga, y no se ahoga es inocente. Y si se ahoga es culpable. Ya no estamos pues en aquellos años, ¿no? Que por cierto, cuando hablamos de los juicios de Dios o de los dioses, pues también predominaba el mito. Y el mito no es sinónimo de mentira, es más bien una forma de entender la realidad. Imagínense hace 2000 años, antes de que el cristianismo empezara a tomar fuerza con los primeros protocristianos, cuando se creían las tríadas de dioses. Era realidad. Alejandro el Grande era un hijo de Dios, era un Dios encarnado, hijo de Dios, hijo de mujer humana, y así había muchos ejemplos, ¿no? O sea, realmente se tenía la creencia de que había hijos de dioses y que había dioses, ¿no? Antes, bueno, claro, las fuerzas de la naturaleza, ¿no? El trueno, el rayo, la lluvia, ¿no? El sol como deidades, ¿no? Como entidades, ¿no? Y ese pensamiento, pues se fue cambiando, se fue superando después por la religión de esas deidades y después, bueno, debido al monoteísmo, ¿no? De los judíos, bueno, se introduce la creencia de un solo Dios, pero también a la par tenemos todo lo que es la filosofía del mundo griego, ¿no? En donde a la par de la religión también tenemos la filosofía. No había ciencia, entonces teníamos una filosofía especulativa. ¿Cómo podíamos entender el cosmos? ¿Cómo podíamos entender la naturaleza, al ser o los comportamientos humanos? ¿Qué explicación, cómo se les daba, de dónde surgían esas explicaciones a esos comportamientos, sino a través de la filosofía? Todavía no había ciencia hace 2000 años, ¿no? Entonces, la ciencia realmente tiene muy poco tiempo de tomar parte en el escenario, y bueno, incluso Newton no es considerado propiamente como un filósofo, como un científico, sino como un filósofo, ¿no? Después de la filosofía especulativa, pues tenemos el empirismo. Creemos en lo que vemos, ¿sí? Y toda la metafísica no tiene sentido, no tiene cabida, no tiene validez. De ahí que la ciencia propiamente, el derecho propiamente no era una ciencia, ¿no? ¿Por qué creen que Kelsen, ¿no? A través de Historia Pura del Derecho, buscó validar, ¿no? La ciencia del derecho como tal, ¿no? A través del positivismo, ¿sí? A través del positivismo. Entonces, lo que quiero decirles con esto es que las cosas no han permanecido intactas, inmóviles, intocadas en la historia de la humanidad. El cerebro ha evolucionado, el pensamiento ha evolucionado y ahorita nos encontramos nosotros, los seres humanos del siglo XXI, en un momento de transición, desde mi punto de vista, muy importante. Todavía estamos luchando los abogados por defender nuestra autonomía como ciencia, ¿no? Si nos damos cuenta, por ejemplo, la psicología que surge de la filosofía ha buscado colocarse, ¿no? En el mundo como una ciencia, desarrollando metodologías basadas en la ciencia, en el empirismo. La psicología buscó salir de la filosofía, buscó independizarse de la filosofía,
¿sí? La filosofía especulativa, cuando hablamos de filosofía especulativa, es que tratamos de, podemos decir de esto, que es cuando tratamos de dar una explicación a un fenómeno, a un hecho, a un suceso o a un concepto, armando un argumento. Con base, por ejemplo, en la intuición, en la experiencia o en la máxima de experiencias. Sin embargo, la psicología, cuando sale de la filosofía, busca sus propias metodologías a través, sustentadas en el empirismo y sustentadas en la ciencia, para, como dice Popper, falsear sus conocimientos, falsear sus conclusiones, ¿sí? Por esa razón, la psicología, ¿sí? La psicología, los aportes de la psicología son tan valiosos en el campo del derecho, como lo son el de la neurociencia. ¿Por qué? Porque la dogmática penal o el proceso penal, que si bien tienen su finalidad, su esencia, sus alcances, su propósito, su razón de ser, no resultan, a la luz del pensamiento crítico del siglo XXI, ser suficientes para dar respuesta al fenómeno de la conducta delictiva. Entonces, esto es lo que te puedo responder, amigo. Doctor, pero bueno, esto ya no lo tocaba Lombroso, Ferri, Garófalo, todos ellos en su tiempo. No. Bueno, yo tengo la percepción, a lo mejor estoy equivocado, de que antes de la Segunda Guerra Mundial y que se impusiera, digamos que, pues, el principio de los derechos humanos en virtud de las convenciones internacionales, primaban, antes de la Segunda Guerra Mundial, primaban a principios del siglo XX este tipo de estudios, ¿no? Como que querían llegar a las explicaciones criminológicas, claro, de la delincuencia. Y que posteriormente, como se desviaron estos estudios y se consideró que eran conculcatorios de derechos humanos, porque en algunos casos se establecía como que había delincuentes naturales, que había aspectos de delincuente, como que se regresó a una cuestión más filosófica en cuanto a la dogmática penal. No sé qué me puede comentar al respecto, o si estoy errado, me corrija. No. Es muy propia la pregunta y creo que oportuna además, porque da pauta a continuar, ¿no? Con lo que vengo diciendo. Wilfred Hassemer tiene un interesante artículo. Pueden buscarlo en las redes sociales, ahí googlearlo, a Hassemer, del derecho penal y la neurociencia, la relación de ambas disciplinas. Y bueno, este artículo, es importante decir que Hassemer, obviamente como dogmático alemán y con una formación muy puntual, muy específica en el derecho penal, pues de entrada no vio con buenos ojos a la neurociencia propiamente. Y me recordaste precisamente a Hassemer, porque él habla de Garófalo, ¿no? O sea, bueno, y dice, bueno, en su momento también Garófalo y Lombroso y Ferri y todos estos, pues ya hablaron acerca del comportamiento humano, de la conducta delictiva desde otras ciencias, desde la criminología, ¿no? Desde la sociología. Y en realidad, pues no abordaron, o sea, pasado los años, verificado el conocimiento, pues realmente no marcaron una gran diferencia. Sí, es cierto. Bueno, este artículo de Hassemer
si no mal recuerdo, de 2010-2011. Yo no sé qué pensaría Hassemer después de 10 años de escrito su artículo, porque en 10 años la ciencia cambia muchísimo, ¿no? De hecho, cuando uno compre literatura científica, pues debe tomar en cuenta el año de su edición. Si quieres tenerlo más actual, bueno, pues busca 2019, 2020, ¿no? Si compra literatura de los 2010, es sobre la base de que los conceptos o el conocimiento que ahí se maneje ya pudo haber sido superado. Entonces hay que tener mucho cuidado en la lectura que se hace en la bibliografía científica. Lo que puede no ocurrir en el derecho, porque nosotros podemos seguir estudiando una dogmática penal de hace 20 o 30 años, ¿sí? Y todavía puede haber sentencias causalistas o finalistas, ¿no? Dependiendo del gusto, dependiendo del conocimiento, de la preparación de cada operador. Pero en la ciencia no necesariamente opera así, porque la ciencia se basa pues en el método científico, en la comprobación, todos los pasos del método científico. Entonces, bueno, yo creo que aquí la diferencia, amigo, es que para cuando Lombroso estudia el cerebro, pues no se tenía realmente un conocimiento propio del cerebro. Este conocimiento del cerebro pues se fue dando con los años posteriores y básicamente se me fue el nombre, discúlpeme, Cajal, Ramón, discúlpenme, se fue el nombre. Nos habla de la neurona como la unidad del cerebro, y en realidad la neurociencia como tal, pues no tiene más de 50 años, ¿sí? Como ciencia, ¿sí? Ya había neurología, ya había fisiología, ya había estudios de medicina, pero la neurociencia como tal, pues tiene menos de medio siglo por lo menos, de empezar a desarrollar sus conocimientos. Y es que una cosa es tener conocimiento de la estructura, de la anatomía y del funcionamiento del cerebro, de las diferentes, respecto de sus diferentes componentes, elementos u órganos. Y otra cosa es, por ejemplo, entender cómo surge la cognitividad, ¿sí? Todo lo que tiene que ver con las facultades cognitivas que le son propias a la corteza frontal, pues tiene muy poco tiempo. Entonces, hablar de neurociencia es que a través de esta ciencia poder entender cómo surge el pensamiento, cómo surge el juicio, cómo se da la empatía, cómo se da la organización, cómo se dan todas aquellas facultades ejecutivas del ser humano, lo que nos hace ser seres humanos y lo que nos diferencia de otros animales. Esto no lo conoció Lombroso. Él no conoció la neurona. Él no conoció, ¿no?, el funcionamiento de cada una de las áreas del cerebro. Eso surge años después. Entonces, por más que Lombroso hubiese querido tener una representación de cómo funcionaba el cerebro, el conocimiento en su época no le daba a Lombroso para poder diferenciar de las funciones de los lóbulos frontales, de los parietales, de los occipitales, de los temporales, ¿no? De cómo funciona la neurona o de cómo funcionan otro tipo de células, ¿no?, que operan en nuestro cerebro, como son las glías, que hay diferentes tipos de células glías, que unas se encargan de la limpieza del cerebro, de limpiar las células muertas, otros de restaurar el tejido, otros de recubrir con mielina estas células lípidas que recubren los axones de las células, ¿no? Y que permiten la mejor transmisión de la información o de las corrientes, de la corriente eléctrica interneuronal. Entonces, Lombroso, digamos, intuye que en el cerebro, bueno, pues ahí está, digamos, el problema, ¿no? Ahí está el punto de estudio. Pero Lombroso en ese momento, en su momento,
no contó con todos los conocimientos como ahora sí los contamos. Incluso no es igual a neurociencia hace 50 años, que hace 40, que hace 30, que hace 20, que hace 10, que ahorita. Que además contamos con un montón de resonadores magnéticos y diferentes tipos de pruebas con las cuales se estudia el cerebro en tiempo real y en vida. En los tiempos del Lombroso tenías que estar muerto para que te estudiaran el cerebro, ¿no? O sea, desde ese punto de vista, pues sí se antojan, ¿no? Como varios candidatos, ¿no? Para poder estudiar su cerebro, ¿no? Sobre todo algunos políticos, pues, ¿cómo funciona eso, no? Ahí, ¿cómo le estará funcionando eso allá arriba? Pero ahora no tienes que estar muerto para que te estudien propiamente el cerebro. Para eso tenemos un montón de tecnología que estudia, repito, que estudia el cerebro en tiempo real, ¿sí? Y en vida, ¿sí? Y podemos además no solamente intuir, sino corroborar dónde se encuentran determinadas acciones o facultades o comportamientos del ser humano. Por eso, por ejemplo, podemos definir ahora que lo que tiene que ver con los lóbulos frontales se relaciona con las facultades ejecutivas del ser humano, ¿sí? Lo que tiene que ver con los lóbulos occipitales tiene que ver con la facultad, con el órgano de la visión. Ahora sabemos que no vemos con los ojos. No vemos con los ojos, sino que en nuestros ojos, en los sentidos, en los ojos, tenemos millones de neuronas, millones de terminales neuronales que reciben la información del medio ambiente y que a través de un proceso complejo de codificación mandan la señal hasta nuestro occipital y entonces es que logramos ver. Incluso se han hecho experimentos en donde se han anestesiando ciertas regiones del occipital, el sujeto de estudio o de prueba, pues de repente pierde la visión, ¿sí? Pero realmente no está ciego, no está ciego. Es más, hay personas que pierden la vista no porque hayan perdido, digamos, el sentido de la vista, ¿no? Propiamente, no porque se haya afectado sus ojos, sino porque se afectó su cerebro en esa región llamada occipital. Y así correspondientemente con los sentidos de, por ejemplo, del olfato o con el sentido del oído, pues, ¿no? O con la motricidad propiamente. Entonces, cuando hablamos en el caso de una lesión al encéfalo, pues depende en dónde se generó la lesión, la magnitud y la gravedad es el daño que se puede causar en ese organismo, ¿no? Entonces, sí es muy importante que no tomemos como referencia o que no pensemos que cuando hablamos de neurociencia hablamos de una visión lombrosiana del cerebro, porque el tiempo ha pasado y el conocimiento del cerebro ha evolucionado, ¿no? Ahora tenemos mucho mayor conocimiento del mismo, ¿no? Bueno, y en el caso, por ejemplo, de los psicópatas, ¿no tienen ya una cuestión natural por delinquir? Una, tendencia natural, porque según lo poco que yo he estudiado sobre el tema, no sienten culpa, no sienten miedo a la prevención general de los tipos penales. Claro. Sí. Bueno, es que la psicopatología propiamente no es una enfermedad, es una condición del cerebro. Así funcionan esos cerebros. Yo creo que, no soy experto en el tema, podría yo recomendarte un muy buen amigo que nos hablaba de los psicópatas, ¿no? Precisamente, pero yo, escuchando de él, aprendiendo de él, podría decirte que creo que es el paradigma, en una reflexión personal, podría decir que el psicópata es el paradigma de cómo funciona un cerebro, de cómo puede llegar a funcionar un cerebro, dadas ciertas circunstancias biológicas, psicológicas, del medio ambiente y culturales.
no es pues extraño que, por ejemplo, este tema de los, por ejemplo, hablando de los psicópatas, hablando de psicópatas propiamente, por ejemplo, de asesinos seriales, nos damos cuenta que Estados Unidos es un referente. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ahí se empieza a visibilizar más ese tipo de comportamientos en ciertas personas. O porque propiamente son más hombres, ¿no? Los clasificados con este padecimiento, ¿no? Y no las mujeres. Porque son varios factores los que entran en función o que juegan un papel importante en la vida de una persona clasificada como psicópata. No es que el psicópata quiera ser psicópata, pero se dan factores de medio ambiente, dinámica familiar, puede haber abuso, puede haber abandono, maltrato, violencia, cuestiones que van perturbando el debido funcionamiento del cerebro. El cerebro es un órgano hipercomplejo, que además es muy vulnerable, muy sensible a los aspectos del medio ambiente, a los factores externos e internos, ¿no? del propio sujeto. Fíjate, amigo, que ninguno de nosotros tiene el mismo cerebro todos los días. Todos los días nuestro cerebro se modifica. Y no me estoy refiriendo a que tengas más lóbulos de los que normalmente pues, puede tener todo ser humano, cualquier ser humano en el mundo. No, me refiero a que nuestra red neuronal se modifica día a día con las cosas que haces. Por ejemplo, esta charla que ustedes están presenciando puede llegar a modificar su red neuronal. Porque en el momento que sus sentidos captan la información del medio ambiente, sus neuronas llevan a cabo pues una actividad, ¿sí? Sus neuronas tratan de asociar la información, buscan en sus memorias si existe algún correlato, algún antecedente, si ya han leído algo acerca de lo que yo les estoy comentando, para poder hacer alguna asociación. Y si no existe algún precedente en su cerebro, bueno, entonces sus neuronas empiezan a llevar a cabo conexiones a efecto de tratar de entender lo que estoy diciendo, si tiene algún valor, si vale la pena seguirlo escuchando, o si vale la pena, por ejemplo, investigarlo, ¿no? Porque dado el tiempo que para lo que está destinado esa charla es muy poquito, entonces pues seguramente pues no voy a poder explicar todo lo que me gustaría explicar, por más de que estuve preparando esta charla y puntualizando y escribiendo algunas cosas, se me olvidaron seguramente o se me van a olvidar, entonces habrá cosas que deje inconclusas o que las diga mal, pero la idea de todo esto es compartirles a ustedes la importancia la importancia de conocer nuestro cerebro y nuestra mente, ¿no? Nuestra conciencia, que es algo sumamente maravilloso, ¿no? Tratar de transmitirles el sentimiento, la emoción, ¿no? Lo maravilloso que es el autoconocimiento. Entonces, si yo logro, por ejemplo, en alguno de ustedes transmitir, ¿no? Estas ideas y decir, bueno, a ver, la neurociencia. Ya he escuchado mucho de neurociencia, pero no me queda claro. Ahora me voy a poner a estudiar neurociencia. Entonces empiezan a googlear, empiezan a bajar artículos, los empiezan a leer, empiezan a comprar libros, empiezan a buscar cursos, y todo esto, toda esta dinámica en la que ustedes empiezan ya a funcionar, está generando en su cerebro conexiones neuronales. Hay un principio de la neurociencia que dice lo siguiente: todo conocimiento ocupa lugar. Todo conocimiento ocupa lugar. Cuando nosotros como seres humanos aprendemos, bueno, también los animales, cuando nosotros aprendemos algo nuevo, nuestras neuronitas le salen bracitos,
¿sí? Hacen nuevas conexiones con otras neuronas y con otras células llamadas glías. Entonces, imagínate, puede ser el caso de que una célula, una neurona, tenía a lo mejor, no sé, 15,000 conexiones con otras células. Y solamente por escuchar lo que yo te estoy platicando, ahora va a tener 20,000 conexiones. Pero además, no nada más me escuchaste hoy, a mí en este día, o no solamente estás llevando a cabo esta actividad. Fuiste a lo mejor al juzgado, a la audiencia, tomaste otras clases, no sé, fuiste a comer con amigos, fuiste a aprender otros idiomas, o viajaste. Todas las actividades que hoy llevaste a cabo generaron una interconexión, ¿verdad? Diversa en tu cerebro. Por eso comentaba que nadie despierta con el mismo cerebro con el cual nos fuimos a dormir. Cada día nuestro cerebro se va modificando, cada día. Por eso hay ciertas actividades que son muy recomendables que nosotros llevemos a cabo para poder generar este tipo de conexiones, ¿no? Que se les llama sinapsis, la conexión sináptica. Entonces, en el caso de los psicópatas, pues hay factores que abonan a que determinado tipo de personas puedan derivar en ese tipo de comportamientos, ¿no? Pero, como tú lo has dicho, pues, hasta ahorita, digo, parece ser que no hay una cura propiamente para este tipo de funcionamiento neuronal o cerebral. Pues hay que diseñar contenedores. Seguramente como la neurociencia, el conocimiento del cerebro va a seguir evolucionando, en algún momento pues llegaremos a tener una respuesta, ¿no? A una respuesta diferente para este tipo de personas. De la manera que ahora tenemos respuestas diferentes para los adolescentes que hace 10 años no las teníamos, o que hace 20 años no las teníamos. Por ejemplo, cuando hablamos del sistema tutelar, ¿no? Que a veces muchos lo critican y se duelen de él y lo juzgan, pues sí, pero pues es lo que se tenía en ese momento. Es muy fácil criticar el pasado, ¿no? Es muy fácil criticar el pasado. Nada más espérate a los seres humanos de 50 años cómo nos van a criticar. ¿Cómo es posible que en el 2022 pues hayan hecho semejantes barbaridades con las personas que cometían conductas delictivas? ¿Cómo es posible que no hayan atendido sus necesidades biológicas y psicológicas del medio ambiente? ¿Cómo es posible que hayan seguido imponiendo penas a diestra y siniestra sin tomar en cuenta al ser? Todo va evolucionando, todo va evolucionando. Por eso comencé diciendo, ¿no? Hablando un poquito de la historia, hablando un poquito del mito, de la filosofía, de la filosofía, se me fue, de la especulativa, del empirismo, ¿no? El empirismo en un momento fue, pues, una forma de percibir la realidad. Cuando me refiero a empirismo, me refiero a que la realidad únicamente se podía conocer a través de la experiencia sensible, de los sentidos. Y ahora nos damos cuenta que los sentidos no nos bastan o no nos dan o no nos proporcionan la suficiente información para, por ejemplo, establecer a los jueces si un testigo miente o dice la verdad. O a lo mejor puede estar convencido de que dice la verdad, pero quizá construyó unas falsas memorias en su mente. Entonces, hay aspectos que la ciencia, ¿sí? Ahora nos está aportando, o más bien hay aspectos de la ciencia, o hay rubros de otras ciencias que están aportando herramientas al derecho para tener una percepción distinta de las cosas. Claro, si nosotros somos los testigos de la transición de un derecho dogmático, de una ciencia dogmática del derecho, ¿verdad? En vías de evolución, de evolucionar, o de abrazar a otro tipo de conocimientos científicos, pues obviamente nos va a costar trabajo, vamos a estar criticando, vamos a estar reparando, puede haber oposición, pero aunque a mí no me parezca, como Cristóbal, ¿sí? Pues nadie me va a tomar realmente, no digo, el pensamiento filosófico y científico va a seguir evolucionando aunque a mí no me parezca, ¿sí? Aunque a mí no me parezca la inteligencia artificial y yo esté en contra de la inteligencia artificial, ¿qué creen? Que la inteligencia artificial va a cada vez a ganar más terreno en el derecho.
me guste o no me guste, le entienda o no le entienda. No es lo que a mí me parezca. Esto es lo maravilloso de los sistemas complejos. Eso es lo maravilloso de la sociedad. Eso es lo maravilloso de cómo como seres humanos, como sistemas complejos, no, vamos evolucionando, ¿sí? Los sistemas complejos se rigen por dos órdenes, por interacción y por organización, ¿sí? ¿Cómo se organizan, no, los sistemas complejos? No hay leyes para eso, pero se organizan. ¿Quién le dice a nuestras neuronas? ¿Quién le dice a nuestras neuronas cómo tienen que funcionar, cómo tienen que conectarse, cómo tienen que transferir información, cómo deben de asociarse? Yo no estoy consciente de cómo funcionan mis neuronas, ¿sí? Nada más, solo porque científicos ahora me dicen que tengo 86 mil millones de neuronas, pero yo ni idea de cuántas neuronas tengo. Yo ni siquiera tengo idea de que hay células glías que cuando yo duermo limpian mi cerebro, pero lo limpian. Entonces, el hecho de que yo sea ignorante de cómo funciona mi cerebro, mi mente o mi conciencia, eso no quiere decir que haya gente que está dedicada al estudio de estos niveles de organización y que son muy importantes y son muy relevantes conocerlos, sobre todo como abogados penalistas, porque trabajamos en torno a la comisión trabajamos en torno a la conducta humana. Estudiamos la conducta humana, analizamos la conducta humana. Y el derecho, desde mi punto de vista, no tiene las herramientas o no cuenta con los elementos para poder estudiarla, ¿no? Como sí pueden aportar conocimientos otras ramas científicas. Muy bien, doctor. El maestro Ángel Faguaga tiene una pregunta. Si gusta hacerla de viva voz, maestro. Hola, profesor, ¿cómo está? Hola, Ángel. Bueno, parte de la pregunta, independientemente de lo que escribí, era precisamente si, por ejemplo, el comportamiento que tiene no nomás la gente, sino los adolescentes y demás, que usted está muy inmiscuido en esa cosa, bueno, en esa rama, corresponde también sobre su estudio a la parte de la neurociencia. A ver, no me quedó muy clara la pregunta. ¿Me la puedes volver a formular? Sí, bueno, se lo hago sencillito. Si el comportamiento de toda persona, sí, el estudio de ese comportamiento puede ser correspondiente también a la parte de la neurociencia. Ok, ya, gracias. Gracias, Ángel. Sí, pero no exclusivamente. La neurociencia no nos va a dar todas las respuestas. Eso es quizá algo de lo que se ha malentendido. Y puede ser también debido a que nosotros como abogados de repente agarramos algo y pensamos que esa es la panacea, pero no es así. La neurociencia no es la panacea. La neurociencia no es la panacea, no es la solución a todos los problemas que se nos presentan, que se nos presentan a los abogados, ¿sí? A los abogados que nos dedicamos al derecho penal en el contexto, ¿sí? De un proceso penal. La neurociencia nos aporta, ¿sí? Sus conocimientos y nosotros tenemos que analizar, que estudiar en dónde podemos aterrizarlos. De esto ya se ha escrito, evidentemente. Dicho sea de paso, Ángel, he de decir que los abogados no buscamos a las neurociencias. O al menos, desde mi punto de vista, así me lo parece. Los neurocientíficos se metieron con nosotros. Y esto lo digo precisamente con base en el artículo de Hassemer, ¿sí? O sea, Hassemer dice, espérenme tantito, ¿no? Nosotros ya tenemos nuestros propios problemas. Tenemos graves problemas complejos en la dogmática penal. O sea, si ustedes ven la dogmática penal, se siguen escribiendo libros al día de hoy.
Y hay temas muy complejos en la dogmática penal. Es decir, los temas en dogmática penal no están superados. Hay temas complejos, ¿sí? Pero eso no quiere decir que la neurociencia no tenga cabida. Incluso, en Europa, que están más adelantados que nosotros en el tema de la neurociencia y el derecho penal, en 2011 se llevó a cabo un congreso, precisamente Derecho Penal y Neurociencia, del cual se editó un libro, y se lo recomiendo, así se llama, Derecho Penal y Neurociencia. El coordinador es Crespo, y el libro es el libro que se editó es un compendio de muchísimos artículos de muchas personas que hablan de la culpabilidad de la neurociencia, inimputabilidad de neurociencia, neurociencia de derecho penal, ¿no? Libre albedrío, determinismo, indeterminismo. Hay muchos temas que giran en torno a este binomio derecho penal y neurociencia. Pero no es la única, digamos, ciencia que puede aportarnos conocimiento, herramientas, elementos para estudiar la conducta delictiva, ¿sí? Por ejemplo, la neurociencia se asocia con un montón de ciencias, ¿no? La neurobiología, la neurofisiología, la neuroanatomía, la neuropsicología, el neuroderecho. Si ustedes googlean en internet, ahí en su buscador, ponen neuroderecho, ya hay harta bibliografía al respecto. Autores que se han dedicado a estudiar al respecto. En México tenemos, por ejemplo, a Eric García López, abogado y médico de la UNAM, que está trabajando, bueno, que opera o que lleva a cabo sus investigaciones desde el INACIPE, que nos habla desde el neuroderecho. En este contexto, por ejemplo, Chile ya reformó su constitución y ya incorporó los neuroderechos como materia de tutela judicial. No sé si ahorita, al día de hoy ya tienen su legislación secundaria de cuáles son los neuroderechos, cómo se van a tutelar, cuál es el procedimiento. Así como tenemos los seres humanos derecho a la protección de nuestros datos personales, desde la óptica, de los neuroderechos, tenemos también derecho a la protección de nuestro pensamiento. Fíjate, ya no solamente protegen los datos que están en un documento, en papel, sino ahora van a proteger los datos que están aquí en su cerebro. ¿Por qué? Porque la ciencia ha avanzado. Es lo que les decía, me parezca a mí correcto o incorrecto, ¿qué crees? Las grandes empresas, ¿sí? Los que tienen el capital para llevar a cabo investigación científica, desarrollo tecnológico, pues van a diseñar tecnologías, ¿verdad?, al servicio de la sociedad, de la humanidad. Elon Musk creo que es el ejemplo, ¿no? Con el Neuralink, con los chips insertados en tu cerebro, vas a poder tener una interfase para comunicarte con tu teléfono celular. Entonces, si existe la posibilidad de acceder a los datos de tu cerebro, también existe la posibilidad de hackear tu cerebro. Entonces, es importante de empezar a prever esas cosas. Chile ya lo hizo, ¿no? Chile ya lo hizo. O sea, parece locura, pero es una realidad. Entonces, la neurociencia, por supuesto, nos ayuda, nos apoya, nos aporta al derecho, pero también la psicología. Al día de hoy, la psicología no saben de cuánta ayuda nos es a los jueces para poder evaluar la credibilidad del testimonio. ¿Sí? Porque ahora sabemos que quien declara en un juicio no solamente está sujeto a la verdad o a la mentira, también está sujeto a las falsas memorias o a los falsos recuerdos, a construir falsas memorias en su cerebro y no se dan cuenta. Si el juez no sabe psicología, si las partes técnicas no saben psicología, entonces, pues, imagínate, es como querer llevar a cabo una cirugía a corazón abierto con los conocimientos de hace 100 años. La ciencia está avanzando, los abogados no nos podemos quedar atrás. Oiga, pero es que tenemos que estudiar más. Pues sí. Oiga, es que no estamos formados para eso. Pues no, ¿no? Por eso yo lo que comentaba es que cuando nos encontramos en la transición
¿no? Del conocimiento, de la tecnología, de los avances científicos, obviamente se nos complica un poquito más la labor, ¿no? La comprensión de los temas. Pero pues hay que hacer, obviamente, pero yo creo que es también una cuestión de perspectiva, ¿sí? Nos toca ser parte del cambio. Las futuras generaciones quizá ni siquiera se van a estar planteando, no, pues es que la neurociencia, ¿cómo ves? ¿Sí o no? En 30 años la neurociencia es sí o sí. Ustedes busquen en YouTube una entrevista a Carlos Belmonte, que es un neurofisiólogo de Alicante, que dice que el futuro del derecho penal es neurociencia, ¿no? Esto es evidentemente en su justa dimensión. No quiere decir que la neurociencia va a desaparecer al derecho penal. Al menos no es mi perspectiva. Por eso hay que tener mucho cuidado que cuando estudiemos neurociencia, la estudiemos de neurocientíficos y no de abogados. Yo soy estudioso de la neurociencia. Tengo cursos, tengo diplomados, tengo amigos, porque me interesa saber, ¿sí? Cuando llega el perito en psicología del testimonio a la audiencia, yo no quiero que me vaya a marear. Yo quiero saber de qué me está hablando, ¿sí? Y a veces, discúlpeme quizá la arrogancia o la soberbia de mi parte, pero me doy cuenta que los conocimientos que yo tengo superan al del perito de la fiscalía, por ejemplo, ¿sí? Pero es que yo he invertido en libros, yo he invertido en cursos, ¿sí? Y he invertido en tiempo también. Y a veces no entiendo, no comprendo, pregunto, estoy molestando y fregándole la vida a otras personas que pues también tienen sus ocupaciones, pero son neurocientíficos. Oye, explícame, oye, ayúdame. Sí, es obviamente pues una inversión de tiempo, ¿no? Entonces, pero yo no soy el órgano de prueba. Yo no me voy a poner a decir, no, es que esto es así o esto es así. Evidentemente que no. Pero sí puedo ver que quien litiga el asunto no tiene conocimientos científicos. Es más, déjenme decir algo que también me parece que es sumamente importante. Creo que nos falta, y no quiero generalizar porque es un absurdo, ¿no? Pero creo que nos falta algunas personas, algunos operadores del sistema de justicia, llámese jueces, llámese defensores, fiscales, asesores jurídicos. Nos falta una formación epistemológica. No teníamos conocimientos epistemológicos porque no nos dieron esa formación en la universidad. No sabemos investigar. No sabemos plantearnos hipótesis. No sabemos recurrir al método científico. Yo, por ejemplo, en la audiencia escucho, ¿y qué metodología usó? No, pues de lo general a lo particular y viceversa, ¿sí? Y esto y el otro. Y hasta ahí, ¿no? O sea, como que cuando hablamos de metodologías, pues es como preguntas de cajón, como preguntas que tengo que hacer al perito. Pero en realidad yo advierto que las partes técnicas no entienden de metodologías, por ejemplo, cuando hablamos de pruebas periciales en materia de psicología, ¿no? Por ejemplo, yo como juzgador digo, bueno, ¿y cuál es la metodología adecuada para poder, que se debe, que es la que vale, ¿no? Que es la efectiva para poder saber cuándo un denunciante de un delito en realidad presenta un daño psicológico? Ni idea, ¿sí? Primero porque yo no soy psicólogo. Segundo, porque el psicólogo no me da la información. Y si el psicólogo no conoce ni siquiera las metodologías, imagínense yo como juzgador. Si las partes técnicas tampoco me dan información o no me dan luz, pues nos quedamos en un nivel el juez se queda en un nivel de conocimiento muy pobre, muy básico. ¿Sí? Entonces, ¿y por qué nos quedamos ahí? Porque cuando estudiamos un posgrado en Derecho Penal y no hay ciencia en ese posgrado, entonces el conocimiento que obtenemos no nos da las herramientas para ir más allá, ¿sí? En la comprensión de los problemas. Porque la dogmática no nos va a dar los elementos para poder entender
para poder hacer un razonamiento probatorio a los jueces, ¿no? O la dogmática penal no le va a dar a las partes técnicas, o el proceso penal acusatorio no le va a dar a las partes las herramientas científicas para poder interrogar debidamente a un experto en psicología del testimonio, o un psicólogo forense. Te puede dar las técnicas de litigación, cuándo preguntar directo, cuándo contrainterrogatorio, cuándo son abiertas, cuándo son cerradas, cuándo son sugestivas. Pero eso nada más es como la operatividad del sistema. Si la parte técnica no sabe ciencia, si la parte técnica no tiene una formación epistemológica y tampoco la tenemos los jueces, entonces realmente estamos a un nivel de conocimiento de los hechos muy bajito, muy pobre, muy superficial, ¿no? Por eso, por ejemplo, si ustedes escuchan las charlas de Jordi Nieva, son que, bueno, no se limita el doctor, ¿no? Él es mi maestro, él me está dando clases, él no tiene tapujos, él no tiene filtros para decir, pues hacer una crítica fuerte del sistema procesal penal acusatorio, no en México, a nivel mundial, América Latina, Europa, ¿sí? No habla propiamente de un juez o para que nadie nos pongamos susceptibles, sino que él habla de que todavía no hemos superado o logrado superar la íntima convicción de algunos jueces, ¿no? O la intuición. Entonces, y esto obviamente pues es comprensible, es entendible y hasta admisible cuando nosotros, por ejemplo, vemos que en el Código Nacional se habla de la íntima convicción. Sigue hablando de la íntima convicción, ¿no? Cuando el convencimiento del tribunal, ¿no?, supera la duda razonable. Ese convencimiento es un aspecto subjetivo del juzgador. Y obviamente podemos armar un montón de argumentos y justificaciones, pero que a la luz de la ciencia, de la psicología, de la neurociencia, puede estar plagada de sesgos, de aspectos que no están realmente convalidados. Ahí es donde entra en función como una ciencia extrajudicial la epistemología. Yo creo que tenemos que volver a la teoría del conocimiento y primero trazar qué epistemología vamos a utilizar los abogados hoy en día para poder tener una mejor comprensión del proceso penal. Si ustedes, por ejemplo, escuchan o leen los libros de Jordi Ferrer, ya no Jordi Nieva, de Jordi Ferrer, de Carmen Vázquez, ¿no? Pruebas sin convicción, o todo lo que tiene que ver con razonamiento probatorio. Por ejemplo, el manual de razonamiento probatorio que editó la Corte, ¿sí? Está Jordi Ferrer, Carmen, Ziegler y otros más, que nos están hablando del razonamiento probatorio. Uno se puede percatar ahí que la base del razonamiento probatorio es una formación epistemológica. Claro, ese manual de razonamiento probatorio no te forma como epistemólogo, no te da una formación propiamente epistemológica. Eso es algo que nosotros tenemos que buscar. Eso es algo que nosotros tenemos que comprender. Epistemología no es un concepto solamente, es un estilo de vida y es una formación, ¿sí? ¿Cuál es la epistemología de los sistemas complejos? ¿Sí? El método, la interdisciplina. La interdisciplina, ¿sí? Es la forma de poder comprender los sistemas complejos. ¿Y cuáles son los paradigmas de sistemas complejos o qué ejemplos tenemos de sistemas complejos? Por excelencia es el cerebro. Entonces, si en el cerebro, y no es en el corazón, y no es en el estómago, están las emociones, está la toma de decisiones, está el juicio, está el razonamiento crítico, está el metapensamiento, nosotros como abogados no podemos ya prescindir de esos conocimientos para poder estudiar, analizar y comprender la conducta delictiva, el comportamiento humano en general. ¿Por qué? Porque el cerebro no hace una diferenciación entre si la conducta es delictiva o no es delictiva. Biológicamente hablando, no hay diferencia.
entre una conducta delictiva y una conducta no delictiva, entre una conducta antijurídica o antisocial. Depende de cómo opera el cerebro, es el tipo de conductas que va a producir, ¿sí? Entonces, ya para aterrizar, por eso en el sistema de justicia juvenil es muy importante entender cuáles son los factores biológicos, psicológicos, ¿no? y de medio ambiente que influyeron en que un adolescente cometió una conducta delictiva. No es una persona, ni ustedes ni yo hacemos lo que hacemos solamente porque queremos hacerlo. Hay un condicionamiento. Yo no diría que hay un determinismo, ¿sí? Pero bueno, son temas bastante complejos. Pero desde mi punto de vista, los seres humanos estamos condicionados por un montón de factores biopsicosociales que forman parte de nuestra toma de decisiones. Entonces, por eso, Ángel, si bien es cierto, la neurociencia no es la panacea de los sistemas de justicia, hay otras ciencias que requerimos para la comprensión de los casos, de los casos penales. Sí nos aportan valiosas herramientas para que los abogados podamos operar. Y yo creo que los abogados ya no podemos hacernos a un lado. ¿Por qué? Porque los neurocientíficos llegaron para quedarse, ¿sí? Ahora, ustedes pueden escuchar a neuropsicólogos, a psicólogas, a neurobiólogos, a neurocientíficos, a neurofisiólogos hablando de derecho. Conocen el proceso penal, conocen las técnicas de las técnicas de litigación, conocen las fases. Oigan, si ellos que son científicos, que no son abogados, conocen el proceso penal, nosotros, yo creo que tenemos también el compromiso y la obligación de conectarnos con esos saberes para tener más bien una perspectiva integradora. Yo soy de la idea que el abogado ya no puede sentirse autónomo, independiente, autosuficiente para poder operar el sistema. Yo creo que el abogado del siglo XXI debe de tener una perspectiva integradora del conocimiento. Y otra duda, no duda, sino, bueno, entonces, para mi punto de vista, se podría llamar que la neurociencia también sería una evidencia científica, también como pregunta. Sí, la neurociencia se basa en el método científico. Y también es importante que uno se prepare porque no todo es neurociencia. Y también hay neurocharlatanes, ¿sí? Entonces, por eso es muy importante que las instituciones desarrollen planes de estudio con base en bibliografía, literatura, ¿no? Actualizada, corroborada, ¿no? Y contar con, digamos que con académicos expertos, ¿no? Si vamos a hablar de neurociencia para los abogados, pues que venga un neurocientífico, ¿no? Porque yo no soy el experto en neurociencia, yo soy un estudioso de la neurociencia, ¿no? Espero en un futuro serlo, pues sí, espero en un futuro serlo, pero si no tengo una carrera, si no tengo la carrera de medicina, o no tengo la carrera de neurociencia, o no estudio de manera formal la neurociencia, bueno, pues yo puedo ser autodidacta y leer, pero si yo no corroboro mis conocimientos, ¿verdad? Con pares, con la literatura que está indexada, ¿no? Que está indexada, pues corro obviamente con el riesgo de decir barbaridad y media. Entonces, yo solamente soy una voz en el desierto, ¿sí? Un curioso del conocimiento científico y filosófico. Por eso yo citando a Peirce, perdón, a Snow, yo creo que la ciencia debe de caminar de la mano de la filosofía y viceversa, la filosofía de la ciencia. Necesitamos tener los abogados del siglo XXI una formación filosófica, epistemológica y científica. Es maravilloso además, es maravilloso que requiere esfuerzo, dedicación, constancia, inversión,
Pues sí, definitivamente. Pero yo creo que las cosas no van a cambiar si nosotros no propiciamos los cambios, porque además los cambios son paulatinos, son lentos, ¿no? Llevan años, décadas, a veces siglos. Claro, ahora con la ciencia y con la hiperconexión mundial, ¿verdad? De la información, pues los cambios son más dinámicos, son más vertiginosos. Pero también tanta información también genera tanta comunicación también genera desinformación. Yo no quiero, la verdad, mi expectativa como operador del sistema de justicia juvenil no es solamente trabajar para la delincuencia o en torno de la delincuencia. Déjenme explico, porque no me refiero que yo esté asociado con la delincuencia. Pero el que solo sepa técnicas de litigación y me sepa las audiencias y me sepa los conceptos y todo eso, obviamente es sumamente importante y necesario para poder operar el sistema. Pero a final de cuentas, no estoy haciendo o aportando, no solo como juez, sino como sociedad, un cambio, ¿sí? A la misma, a la sociedad. Tú sabes litigar maravillosamente. Pregunta, en el interrogatorio, en el contrainterrogatorio eres infalible, destruyes fiscales, maravilloso. Pero cambia la situación del país. Desde mi perspectiva, no. Estudiamos derecho penal, estudiamos proceso penal. ¿Y saben por qué estamos tan afanados en estudiar esto? Porque estamos hasta el cuello de delincuencia. Porque estamos hasta el cuello. ¿Sí? No se diga a los amigos jueces de adultos. Tienen muchísimos juicios, muchísimos juicios. No se dan abasto. No se dan abasto. ¿Qué sería de tu vida o de mi vida si viviéramos en un país donde no hay este nivel de violencia y de delincuencia? ¿A qué nos dedicaríamos? Hemos hecho del derecho un negocio también. Se ha hecho de la delincuencia un negocio, ¿no? Podríamos decir, ¿no? Como los que tienen funerarias, ¿no? Pues vivimos de eso. Y pues así estamos funcionando, así operamos, pues así están las cosas. Pero así tienen que ser las cosas. ¿Qué sucedería si te fueras a vivir a otro país donde no hay esos niveles de delincuencia y de violencia? ¿A qué te dedicarías? Seguramente como abogado te mueres de hambre. Te tendrías que dedicar a otra cosa. Tendrías que explorar tus capacidades, dimensionar, ¿no? Otras áreas ¿no? de desarrollo en tu vida. Creo que nos estamos agobiando en este problema, en los problemas de delincuencia que tenemos en nuestro país, pero realmente les recomiendo que lean a Byung-Chul Han, Byung-Chul Han, es un filósofo norcoreano, y a mí me impacta lo que él dice cuando habla de que antes nos explotaban a los empleados, ¿no? Explotaban al obrero, al empleado, le exigían, ¿no? Lo forzaban a trabajar de más, pero que ahora en la actualidad, eso es algo a nivel mundial, es el propio humano, la propia persona, quien se exige a sí mismo, quiero más, quiero ser mejor, ¿no? Quiero tener otro nivel de vida. Entonces, quiero tener más conocimiento, quiero ser el mejor operador del sistema. Pero que esto termina siendo una autoexplotación. Entonces, tanto queremos saber, tanto queremos entender y comprender una problemática que terminamos por olvidarnos de nosotros mismos. Y yo creo que otro punto que es importante que se ha olvidado y que debemos de retomar es que los operadores
somos entes vivos, somos personas, somos sistemas, somos organismos complejos y que el juez tiene sus situaciones de vida, el defensor, el ministerio público. Sin embargo, pareciéramos que ya somos máquinas, que somos autómatas, que debemos de operar todos en un nivel de comprensión y de entendimiento, y nos desdibujamos y nos dejamos de ver y ya no vemos a la persona, ¿sí? Y hay un nivel de exigencia tan alto en todos los operadores del sistema que yo creo que si viniera un extraterrestre, llegara una nave espacial con alienígenas, ¿no? Con otros seres, y nos viera, la verdad es que no entendería qué está sucediendo en este planeta, ¿no? O en nuestro país. Entonces, por eso creo que al conectarnos con la filosofía y la ciencia, nosotros como abogados nos salimos, ¿no? De una visión dogmática del problema y tenemos otra visión. Quiero también decir que la neurociencia no nada más sirve para aplicarla como una herramienta en el proceso penal. La neurociencia, lo más maravilloso es que nos da cuenta de cómo funcionamos nosotros, tú y yo, cómo funciona tu cerebro, tu mente, tu cuerpo, y si aprendemos a sacar provecho a sus conocimientos, ¿qué crees? De verdad, hasta vamos a ser más felices, más empáticos, ¿sí? Más prudentes. La neurociencia es maravillosa, no solamente como ciencia, sino como filosofía de vida. Entonces, yo por eso le apuesto mucho al conocimiento, a la ciencia, a las ciencias extrajudiciales, ¿no? No solamente de cara a operar de mejor manera el sistema, sino también en beneficio de nosotros como operadores del sistema y también para buscar mejores acciones preventivas, ¿no? De las conductas delictivas. Creo que nos lo merecemos. Entonces creo que cambiar también la actitud y la perspectiva. Gracias, doctor. Muchas gracias, doctor. Fue una Gracias. excelente, ilustrativa exposición que nos despierta el interés por estudiar muchos temas. Muchas gracias. Bueno, pues a nombre propio y del Colegio Mexicano de la Oralidad Penal AC, les doy las gracias a todos. Gracias, amigo. Y bueno, no sé si haya tiempo, si hay alguna pregunta, alguna duda, algún comentario, alguna queja. Yo con todo gusto y si no, bueno, pues... Sí, adelante, si tienen alguna duda, adelante. Bueno, y pues si no, la idea es propiciar la reflexión y no estén... la invitación no es a que estén de acuerdo conmigo, sino pues sobre todo analizar si lo que dije, ¿no? Encuentra algún acomodo en sus pensamientos, en su mente, en su vida, y ya sea para estudiar esto, ya sea para convalidarlo, o también para criticarlo, porque yo creo que de eso se trata, ¿no? Por eso al inicio dije, lo que yo digo ni es la verdad, porque nadie la tiene, mucho menos yo, sino sobre todo es un punto de vista, una perspectiva, como la que también ustedes tienen, ¿no? Y tan válida es la suya como la mía, y todas son válidas. Y yo creo que aquí de lo que se trata es que podamos sumar ideas valiosas, que podamos salirnos del molde, experimentar, descubrir, y sobre todo, mucha curiosidad, mucha curiosidad. Cuando éramos pequeñitos, teníamos curiosidad de aprender todo, todo. ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Sí? ¿Y por qué de esto? ¿Y por qué del otro? Y lamentablemente, el sistema de educación en nuestro país, como en otros tantos, ¿sí? Un sistema de educación industrializado, militarizado, generó que como niños se nos matara esa curiosidad. Tienes que aprender esto y tienes que aprenderlo así y solamente esto es lo que vale. Y yo creo que
y yo creo que ahora, precisamente con base en la neuroeducación, nos damos cuenta que podemos pensar por nosotros mismos, replantear las ideas, cuestionar a los autores y ser muy curiosos, ¿sí? Cuestionar lo que estamos haciendo. Son muy padres, obviamente, las técnicas de litigación, las etapas del proceso, todo eso es muy bonito y es importante conocerlo, sobre todo porque tenemos una legislación, pero que no se nos olvide nuestra parte crítica, ¿no? Criticar qué es lo que está en el código. Es cierto, lo que está en la ley es lo único, y yo estoy muy seguro que en unos años ese Código Nacional va a ser reformado. Y así como se superó los juicios divinos, los juicios de Dios, así como se superó también, por ejemplo, el tener 2 testigos, ¿no? Para poder emitir una sentencia, la prueba tasada, y ahora tenemos la libre valoración. Con base en el conocimiento científico, en el futuro se diseñará un nuevo proceso penal, ¿sí? Quizá la inteligencia artificial sea una valiosa herramienta en esto. Entonces, la invitación es esa, amigo, y pues yo te doy muchas gracias por permitirme exponer aquí mis ideas, ¿no? Con base en la experiencia, en el conocimiento y sobre todo, pues, sembrar la inquietud por la curiosidad en el conocimiento. Muchas gracias y gracias por sus palabras y yo les deseo una excelente y bonita noche. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Pues muchos comentarios positivos en el chat. Felicitaciones de Adrián Bautista, Axel Francisco, Aranza Jiménez, Francisco Solar, Irma Rodríguez. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias. Que pasen bonita noche. Buenas noches. Bonita noche. Hasta luego. Bonita noche. Gracias, Muchas excelente gracias, noche. doctor. Buenas noches. Gracias, doctor. Buenas noches. Gracias a ustedes. Muy buenos Gracias. sus conocimientos. Muchas gracias. Linda noche. Gracias, doctor. Buenas noches. Gracias, buenas noches. Bye.